Entre 1813 y 1814 se produce en el Río de la Plata el inicio de la guerra civil que va a marcar el destino de este territorio durante las siguientes décadas. Los bandos enfrentados son los centralistas de Buenos Aires y los artiguistas, devenidos simplemente en unitarios y federales. El motivo de la discordia es bastante sencillo de entender. El centro de la discusión estaba en la organización del nuevo Estado que estaba surgiendo en el Río de la Plata. Los unitarios sostenían que este Estado tenía que tener un claro centro en Buenos Aires. Desde esa ciudad se iban a tomar todas las decisiones políticas y ejecutivas. Desde esa ciudad se iban a designar a todos los gobernadores del interior. De la vereda de enfrente se encontraban los federales, que pretendían que el nuevo Estado fuese conformado por provincias que fuesen iguales entre sí, incluyendo lógicamente a Buenos Aires. Los federales, comandados por Artigas, estaban dispuestos a dar el debate político, pero para los unitarios, la organización del país era una discusión cerrada, de la cual no iban a dejar participar a nadie más. Por este motivo, a Artigas y a los federales no les queda otra opción más que organizar levantamientos que derivan en enfrentamientos bélicos contra Buenos Aires. Se inicia de esta manera la Guerra Civil Argentina, la cual en sus primeros meses pone a Buenos Aires contra las cuerdas. Si el director supremo pretendía que el proyecto unitario continuase viviendo, iba a tener que negociar o con Artigas o si no con los realistas, porque Buenos Aires estaba peleando en dos frentes al mismo tiempo. Obviamente la negociación con los realistas era imposible, y entonces Posadas acepta que tal vez va a tener que dialogar con el líder federal. Hola a todos, sean bienvenidos al podcast de historia La Barba Roja de Barba Roja. El directorio, esta institución creada por la Asamblea del año 13 y presidida por el director supremo Posadas, se pone en contacto con Artigas, el protector de los pueblos libres, el líder del federalismo. La idea de Posadas era encauzar nuevamente el esfuerzo revolucionario para combatir al enemigo en común y dejar de lado las discusiones políticas que veía como sin sentido. Artigas en este momento todavía estaba en una posición de fuerza, así que podría no haber aceptado esta petición de negociación que le ofrecía el directorio. Podría haber utilizado su ventaja para llegar inclusive hasta Buenos Aires, pero sin embargo, acepta sentarse en la mesa de negociación. En esencia, Artigas comprendía que si bien había conseguido una victoria muy rápida en los primeros meses de la guerra civil, en realidad esta aparente ventaja podía ser muy efímera, porque en esencia Buenos Aires controlaba la gran mayoría de los recursos en el Río de la Plata, por lo que la guerra civil se podía dar vuelta en cualquier momento. Las negociaciones entre Artigas y Posadas son muy rápidas y muy concisas, firmándose un tratado el 23 de abril de 1814. En este tratado se ponía fin a las hostilidades entre la facción artiguista y el directorio. Artigas conseguía nuevamente sus puestos militares que el director supremo le había quitado, se le removía el título de traidor a la patria, y además, tanto la provincia oriental como Entre Ríos pasaban a ser autónomas, independientes de Buenos Aires, firmándose a su vez un tratado de protección, un tratado de alianza entre la provincia oriental y Buenos Aires. Como se podrán dar cuenta, Artigas había conseguido prácticamente todo lo que quería. Ahora la provincia oriental, Entre Ríos y Buenos Aires eran iguales, aunque sea en la teoría. Lo único que no había conseguido Artigas era meterse con el resto del territorio. Pero bueno, para el líder federal, un acuerdo local funcionaba también. Y si se preguntan por qué Artigas consiguió tantos beneficios de este acuerdo, la respuesta es bastante sencilla. Era Buenos Aires la que estaba extendida en varios frentes de guerra, y la situación para el director supremo era bastante desesperada. Uno de estos frentes de guerra en los cuales estaba metido Buenos Aires era el sitio de Montevideo. La ciudad se conservaba como un bastión realista, y las fuerzas patriotas no habían conseguido doblegar a los defensores. De este sitio participaban tropas de Buenos Aires y también había participado el propio Artigas, y la situación parecía que tenía para rato y drenaba muchos recursos de Buenos Aires.
El tema es que mientras se negociaba entre Posadas y Artigas, el nuevo comandante del sitio de Montevideo, Carlos María de Alvear, consigue que los defensores se rindan y entreguen la ciudad. De repente, para Buenos Aires, uno de los grandes focos de conflicto, el sitio de Montevideo, había desaparecido. Artigas, cuando se entera de esta noticia, diciendo que había negociado que la provincia oriental y Buenos Aires eran iguales, solicita al comandante del sitio, Alvear, que entregue Montevideo a los orientales. Alvear le responde a Artigas que si quiere que le entregue Montevideo, va a tener que hacerse presente en la ciudad. Artigas se da cuenta de que había algo raro ahí. ¿Por qué Alvear solicitaba su presencia en Montevideo para restituirle la ciudad a los orientales? Y entonces decide enviar a uno de sus hombres de confianza, Otorgués, con tropas hacia la ciudad oriental. Otorgués llega hasta Montevideo y decide acampar fuera de los muros de la ciudad. Y entonces, en un sorpresivo ataque, Alvear cae sobre las fuerzas orientales y destruye completamente a la división de Otorgués. Alvear acusaba a Otorgués de haber intentado sublevar a las tropas realistas que se habían rendido, y después de esta acción, vuelve a Buenos Aires, donde es ascendido al grado de brigadier general. Con la vuelta de Alvear a Buenos Aires, Posadas de repente se encuentra a sí mismo en una situación de poder, y entonces se da el lujo de desconocer el tratado que él mismo había propuesto a Artigas. El comandante federal se da cuenta de que entonces la guerra civil iba a seguir, y envía tropas a Corrientes y busca extender una vez más su influencia en Entre Ríos. Las tropas que envía a Corrientes estaban comandadas por un correntino llamado Perugorría, quien tenía como tarea expandir la influencia artiguista en la región. El problema es que Perugorría termina aliándose con los terratenientes correntinos, quienes veían a Artigas no como un líder federal, no como el protector de los pueblos libres, sino como un tirano más, un centralista más. Y entonces, entre un centralista cercano y un centralista lejano, como ellos veían a Buenos Aires, los terratenientes correntinos, y por extensión Perugorría, deciden aliarse con Buenos Aires en contra de Artigas. Las malas noticias para el oriental no terminan acá, porque al mismo tiempo en Entre Ríos era depuesto Ereñú, aquel caudillo que había promovido la causa artiguista de este lado del río Uruguay. Todo esto en esencia significaba que todo el progreso que había hecho Artigas en los primeros meses de la guerra civil se había perdido de un plumazo. Las fuerzas unitarias, comandadas por Alvear, vuelven a la banda oriental, con el fin de dar la estocada final a lo que consideraban ya un débil bando federal. Una sección de las fuerzas unitarias, comandadas por Dorrego, se enfrentan a las fuerzas federales en la batalla de Marmarajá, que termina con un triunfo enorme para los unitarios. Tan grande es el triunfo que las fuerzas porteñas consideran que la campaña está totalmente terminada, y entonces vuelven a Buenos Aires. Por otro lado, hay otra campaña directorial, ahora a Entre Ríos, comandadas primero por Pico y después por Viamonte, que consideran avanzar en el territorio entrerriano. Las fuerzas artiguistas inclusive tienen que retroceder a tal punto de retirarse hasta Corrientes. La victoria del directorio parecía estar al caer. Las fuerzas artiguistas que retroceden hasta Corrientes aprovechan y atacan a Perugorría, quien es capturado y es enviado ante Artigas, quien ordena que se lo fusile. El año 1814 termina entonces con Buenos Aires recuperando gran parte de su esfera de influencia, las fuerzas artiguistas en franco retroceso, y un Artigas que aprovecha este momento para reorganizar sus fuerzas, porque más allá de lo que considerase Buenos Aires, la guerra estaba lejos de terminar. Los primeros días de enero de 1815 van a transformarse en una auténtica debacle política para Buenos Aires. Primero renuncia el director supremo Posadas. Posadas había perdido todo tipo de influencia política, nadie le prestaba atención. Entonces decide relegar su cargo y en su lugar asciende a Alvear como nuevo director supremo. Y al día siguiente del ascenso de Alvear como director supremo, en la provincia oriental, el reorganizado ejército de Artigas se enfrenta al ejército unitario comandado por Dorrego en la batalla de Guayabos. Dorrego sabía a la perfección que Artigas contaba con más tropas que él y había pedido ayuda a Viamonte, el comandante de la expedición porteña de Entre Ríos. El tema es que los federales ya se habían dado cuenta de cómo pelear contra Buenos Aires y le habían organizado dos frentes.
Viamonte estaba rodeado en Entre Ríos por fuerzas federales. Entre estos soldados se encontraba Francisco Ramírez, muy importante para la posterior historia entrerriana, y por este motivo no había podido enviar apoyo a Dorrego, quien se tiene que enfrentar a las fuerzas de Artigas solo y es totalmente derrotado. Los comandantes de ambas expediciones, Dorrego y Viamonte, terminan huyendo a Buenos Aires, llevando consigo la noticia de la derrota unitaria. Cuando Alvear se entera de la derrota unitaria en Guayabos, decide abandonar completamente la provincia oriental y dejarla en manos federales. Evidentemente consideraba que esto ya era una causa perdida y que tenía que destinar los recursos a otro lugar. De hecho, se lleva todo el armamento de Montevideo, dejando a la ciudad prácticamente desprotegida, tal vez con la idea de reforzar las defensas de Buenos Aires. La noticia de la derrota porteña viaja por todas las provincias unidas y tiene un efecto de ola política. De repente se empiezan a producir levantamientos. El primero se produce en Santa Fe, donde los federales santafesinos, apoyados por Artigas y también por Ereñú, invitan a Artigas, quien entra en Santa Fe el 24 de marzo, anunciando que la provincia se incorporaba oficialmente a la Liga de los Pueblos Libres. En Córdoba también se va a nombrar un gobernador federal, el cual, si bien no rompe políticamente con el directorio, sí declara su autonomía de Buenos Aires. En Mendoza, la población va a desconocer la autoridad de Alvear, anunciando que solamente reconocen la autoridad de su gobernador San Martín. En Salta, el movimiento federal cobra relevancia con una cara visible muy emblemática, Martín Miguel de Güemes, y también se producen movimientos federales en provincias como San Luis, San Juan y Santiago del Estero, más allá de que estos movimientos provinciales no terminan siendo exitosos. Alvear reacciona enviando una expedición militar a Santa Fe, con el fin de intentar restaurar el dominio de Buenos Aires en la provincia. El tema es que la marea política federal ya era demasiado fuerte, y en el camino, la vanguardia de la expedición, comandada por Álvarez Tomás, se amotina y emprenden la vuelta a Buenos Aires con el fin de deponer al director supremo Alvear. Este es el momento en el cual el Cabildo de Buenos Aires decide desconocer la autoridad del director supremo y Alvear termina renunciando. Este momento político se conoce como la crisis de 1815. El Cabildo de Buenos Aires decide enviar una proclama a todas las ciudades del interior, anunciando que se van a respetar las decisiones políticas que tomaran cada una de estas ciudades. A su vez, designan a un nuevo director supremo, Rondó. El tema es que Rondó estaba comandando la campaña del Alto Perú, y por eso no podía hacerse cargo del gobierno. El Cabildo de Buenos Aires sabía muy bien esto, y nombran a Álvarez Tomás como representante de Rondó en Buenos Aires. A su vez, el Cabildo designa a una junta de observación, la cual emite el famoso Estatuto de 1815, en el cual se invita a todas las provincias a elegir diputados para conformar una nueva asamblea. Como muestra de buena voluntad política, a diferencia de la asamblea de 1813, esta nueva asamblea no iba a estar en Buenos Aires, sino que tenía que estar en el interior. La ciudad elegida es Tucumán, y la fecha para la conformación de esta asamblea es el año 1816. Todas las provincias van a estar invitadas y el tema a tratar va a ser el más importante hasta ahora tratado, la independencia nacional. Y con esto llegamos al final del capítulo de esta semana. Si llegaron hasta acá y no están suscritos al canal, les recomiendo que se suscriban. Subo capítulos nuevos todas las semanas. Y si por otro lado ya están suscritos pero tienen ganas de apoyar al podcast, pueden hacerlo transformándose en miembros del canal en YouTube o si no, transformándose en Patreons. Les dejo el link en la descripción del capítulo. Muchas gracias por haber escuchado y hasta la próxima. Gracias por escuchar La Barba Roja de Barba Roja. Si tenés alguna pregunta o simplemente querés hacer un comentario, no dudes en escribirme al mail del podcast, labarbarrojadebarbarroja@gmail.com. Hasta la próxima.